Un gran saludo a todos los que siguen al Festival Ascenso Europa en nuestro canal YouTube. Hoy vamos a presentar un vídeo que seguramente va a traer polémica. Es lo que deseamos, porque estamos seguros que el peligro que se cierne sobre el mar Mediterráneo nos hará reaccionar. Quédate hasta el final del vídeo porque daremos 5 tips para poder cazar este enemigo de todos. Son bien importantes. Durante muchísimos años hemos cazado a este animal en el mar Caribe y esa experiencia te va a interesar. Soy César Navas del Festival Ascenso Europa y los voy a guiar a una aventura que es la caza del pez león. Recuerda, si te suscribes a nuestro canal y le das a la campanita, te llegarán las alarmas cada vez que subamos un video. Pero además de eso nos estará ayudando a llevar mucho más información a los que nos siguen. Por favor, es gratis y nos ayuda muchísimo a mantener nuestro canal. Gracias. Por aquí, campanita. Adiós. Hay dos desastres ecológicos producidos por el hombre muy similares. La invasión del pez león en el mar Caribe y la invasión de este mismo pez en el mar Mediterráneo. En ambos casos, a este animal le tomó menos de 20 años en apropiarse de todas sus aguas, acabando con toda la fauna local. El pez león es originario del Océano Índico y de una parte del Océano Pacífico en su sección más occidental. Si usted es de los buzos que desean empezar a cazar el pez león, es bien importante tener un recipiente donde colocar los animales una vez que se han pescado. Las bolsas típicas que se usan en la pesca submarina no sirven para el pez león porque sus espinas son muy largas y atraviesan la malla. Al estar una de estas espinas fuera de la malla, puedes hincarlo a través del wetsuit en la pierna, en el pie desnudo, en las mismas manos o peor aún, a un compañero que lo pase inadvertido. Por eso recomendamos que si vas a pescar el pez león, tengas un elemento para guardar el pez león una vez que sea capturado, que sea sólido, que sus espinas no puedan asomarse bajo ningún concepto. Para ello vamos a recomendar el más sencillo, que es el tubo de plástico con un sistema de válvula check que es muy sencillo de hacer y sale muy barato si se hace entre varios. Lo primero que vamos a comprar es un tubo de PVC para aguas negras, preferiblemente de 6 pulgadas. Hay personas que lo prefieren de 8 pulgadas, pero empieza a ser un poco grueso, pesado y además de eso engorroso de encontrar embudos que tengan las 8 pulgadas. En el de 6 es bastante común el embudo de 6 pulgadas. Vamos a comprar un embudo plástico, preferiblemente de buena marca. La Manaplas es uno de los que mejores nos ha resultado. Los embudos sin marca están hechos con materiales reciclados, son muy frágiles. O sea que una vez que los estemos utilizando van a empezar a romperse y va a tener corta vida nuestra trampa de pescado. También vamos a necesitar un tapón de fondo. Los tapones de fondo para aguas negras son de dos tipos, uno que se llaman tapas de registro, que vienen con una tapa que se enrosca y es el más recomendable, ya que por aquí vamos a sacar los peces una vez que estén dentro del tubo y así no tenemos que estar desarmando el tubo constantemente. Para la fijación del embudo vamos a necesitar unos T-Rex o amarracables. Los T-Rex se pueden usar de varios colores para darle vistosidad a su trampa o simplemente T-Rex blanco con un mínimo de 8. Eso quiere decir que una vez que coloquemos nuestra válvula check en uno de los extremos del tubo, va a llevar 8 amarraderos. Esto hace que el embudo, que es el más frágil, no se mueva y no intenten los peces romperlo, más queda firmemente atrapado. Este embudo va a requerir de ciertos trabajos que vamos a ver más adelante. Vamos a cortar parte del pico y después lo vamos a abrir como si fuera una mandarina en 8 partes para que queden como gajos. Eso hace que cuando entre el pez por un lado, como van a ver en el video, y una vez que esté adentro él no pueda salir, ya que esto actúa como una válvula check que se cierra inmediatamente detrás de nuestra hawaiana. La medida del tubo, el largo del tubo, aparte de las 6 pulgadas que le dije de diámetro, lo ideal es que sea de 60 centímetros. Como los tubos vienen de 3 metros, 60 centímetros nos daría material para construir 5 equipos. O sea que necesitaríamos 5 embudos, 5 veces 8 los T-Rex, 5 tapones de registro y saldrían 5 equipos
para los buzos. Para preparar nuestro embudo de manera que podamos fabricar una válvula check, lo primero que vamos a hacer es eliminar la parte larga del embudo, o sea, este apéndice que está aquí. Para ello lo podemos cortar con las pinzas o tijeras que cortan tubos plásticos. Aproximadamente que nos sobre 1,5 centímetros a 2 centímetros de la parte del embudo. Eso hace que cuando el embudo esté abierto como una mandarina, quedan juntas una de otra y cuando el pez intenta salir, ellas lo que hacen es cerrarse más. Por eso lo llamamos como una válvula check o válvula de un solo paso. Ahora vamos a proceder a abrir en 8 con ceguetas, 8 cortes verticales. Estos cortes se van a hacer de esta posición, luego hacer una cruz y después que tengamos 4 partes vamos a cortar la mitad de cada una de esas 4 partes para lograr tener 8 lenguas dentro del embudo. Una vez que hayamos cortado, no hasta el fondo, sino hasta un poco antes del final, las rayas estas que estamos haciendo, debemos utilizar un Dremel o un taladro o un clavo caliente para matar cada una de las rayas, de manera que esa abertura no continúe y nos parta el embudo. Una vez que hemos colocado nuestra entrada del tubo, es importante que los tie-rex o los amarracables no queden fuertemente puestos hasta que no estén todos colocados, porque nos hace más difícil intentar pasar los tie-rex. Una vez que están los 8 tie-rex colocados, sí podemos ajustarlo de manera que nuestra tapa no se levante. Una vez que está la trampa completa, ya tiene su trampa, ustedes podrán ver que un objeto que entra no puede salir. Para sacarlo utilizaríamos la tapa de registro y sacaríamos los peces por la parte de adelante. En caso que usemos el tapón fijo debe tener algunos agujeros donde debemos ponerle un seguro para que no se los abra cuando esté dentro del agua. También es recomendable abrir un par de huecos con T-Rex, con los mismos amarracables, hacer una cinta de manera que sea fácil de transportar. Una vez que este tenga cinta, con un cáncamo lo podemos fijar al BCD o nuestro compañero de pesca lo puede llevar en la mano. La forma de introducir el pez es una vez que lo lanzamos con el arpón, con el mismo arpón lo introducimos fuerte, con un movimiento fuerte y decidido por esta boca, y al retirar el arpón el pez queda del lado de ahí. Si usted tiene jugueticos en su casa y es hábil con las manos, puede hacer este producto para ser vendido. Si decide hacerlo, contáctanos a Refugio de Buzos. Nosotros pondremos tu producto en nuestra página web para que los buzos lo puedan comprar.